vamos a trabajar el cálculo integral. Acabamos de ver cómo obtener la función derivada de una función f. Ahora vamos a plantearnos un problema inverso, en donde nosotros vamos a empezar con una función. Va a ser una función f de x. Esta función es la original, pero en cálculo se denomina una primitiva. Si a esta función nosotros la derivamos, entonces, si a esta función nosotros la vamos a derivar, si a esta función la derivamos, se va a obtener una función f de x. Observe claramente, la función primitiva o la original es con f mayúscula. Si la derivamos nos queda una f minúscula. Y si nosotros la integramos, la integral se la denomina como una s. Si nosotros integramos esta función f minúscula, nos debe dar como resultado la función primitiva. Por eso acabamos de indicar de que es la operación inversa a las derivadas. Para entender un poco más claramente esto, vamos a tomar en cuenta qué concepto geométrico tiene una integral. Una integral, vamos a graficar una función cualquiera. Si tenemos una función cualquiera y colocamos un intervalo, y dentro de esto se genera un área. Esto me permite el cálculo integral, determinar el área bajo la curva en un intervalo AB. Aquí tengo un intervalo desde A hasta B. Esto es integrar, calcular el área bajo la curva. Entonces, si nosotros tenemos una función f mayúscula que se le conoce como primitiva, al derivarla nos queda una función f minúscula. Al integrar esta f minúscula nos debe dar la primitiva. Para ello nosotros debemos empezar trabajando con ciertas características o fórmulas que nos permiten trabajar con las integrales. Y vamos a ver entonces cuáles son esas. Entonces, a observar las reglas de las integrales. La integral de dx. Esto representa a x. La integral de una constante con respecto a x. Aquí también sale la constante. La constante puede ser números o letras. E integro la variable. Entonces aquí la constante se mantiene. La integral de dx ya sabemos que es x. Pero aquí siempre hay que notar lo siguiente. Siempre tenemos que sumar una constante. Siempre sumamos una constante. Ya vamos a explicar el por qué. La siguiente regla. La integral de una potencia. Nosotros tenemos aquí
a la potencia se le añade 1 sobre el resultado que me quedó al sumarlo. Observe, lo que me queda acá como exponente, ese resultado viene como denominador. ¿Y qué debemos colocar al final? Más la constante. Tenemos otra. La integral viene de una suma. La integral de e a la x con la diferencial de x. Esto equivale a lo mismo. E a la x más la constante. Vamos a ver ahora la integral de 1 sobre x con respecto a x. Esto equivale al logaritmo natural de x más la constante. Vamos a ver la integral del seno de x con respecto a x o la diferencial de x. Esto equivale a menos coseno de x más la constante. Y vamos a ver la integral del coseno. La integral del coseno x con respecto a x. Esto equivale al seno de x. Siempre al final le colocamos la constante. Estas serían las fórmulas que nosotros vamos a trabajar. Ahora, ¿por qué entender el por qué le sumamos siempre una constante? Vamos a partir de un ejercicio. Vamos a poner un ejemplo. Si tengo la integral de x al cuadrado por la diferencial de x. Observemos que se va a presentar el caso de una potencia. Y para resolver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La regla dice, al exponente se aumenta 1. O sea, como tenemos 2 más el 1, sería 3. Entonces vamos a ponerlo por primer ejercicio, 2 más el 1. Sobre lo que me da el resultado de la suma, tiene como denominador. Y se le pone el c. Ya vamos a entender el por qué. ¿Qué me queda entonces? X al cubo sobre 3. La c le sumamos a todos porque una función puede tener cualquier constante sumada. Entonces, el momento que usted tiene la integral de una constante, vamos a observar que siempre puede existir un número que le acompaña a la variable. Por eso es que siempre se le aumenta la letra c. Mire, observe. Se había dicho en la clase inicial, cuando tenemos una función primitiva, si le derivamos, me queda una función f minúscula. Y si le integramos, llegamos a la función primitiva. Entonces, x cubo sobre 3, esta es la primitiva. Y si nosotros esta la derivamos, vamos a observar qué es lo que sucede. Ponga mucha atención.
Si yo tengo ahora la función x cubo sobre 3, tengo esta, la que acabo de observar, más c, y la voy a derivar. ¿Qué sucede aquí? La constante sale, el 1/3 sale, aquí está 1 sobre 3, sale. Y derivo la variable, más la derivada de una constante. Sabemos que la derivada de la constante, esto equivale a 0. Ahora, por eso es importante saber las reglas de la derivación y de la integración. Este 1/3, que es la constante, se mantiene. Ahora tengo la potencia. En la derivada, la regla dice, el exponente baja, la base queda disminuida en 1. 3 menos 1, 2. Y por la derivada de la base. La derivada de x sabemos que es 1. ¿Qué va a suceder aquí? Miren, se simplifica el 3 con el 3. ¿Qué me queda simplemente? Me va a quedar la derivada, me queda x al cuadrado. Y esta de aquí nosotros la hemos observado acá. Por eso, cuando usted integra una función, llegamos a la primitiva. Y si esta primitiva la derivamos, llegamos nuevamente a la de acá. Gráficamente quedaría de la siguiente forma. Si usted tiene una función f y se aplica la derivada, vamos a obtener f'. Y si esta le integro, esta vamos acá a colocarle, si integro llego acá. Entonces observen claramente qué es lo que sucede. Al tener una función, le derivamos, obtenemos una f'. Y si esta función que la derivamos le integro, regreso a la misma función, es decir, a la primitiva. Por eso es necesario entender la derivación y la integración, que son dos operaciones opuestas. Vamos a seguir haciendo más ejercicios para poder entenderlo. O la integral de la raíz cúbica de x al cuadrado por la diferencial de x. Aquí no conocemos raíces, entonces la podemos convertir en una potencia. Eso ya aprendimos, en donde, perdón, aquí es el 2. Vamos a borrarlo, no se observa muy bien. El exponente va en el numerador y el índice radical va en el denominador. Ahora sí observamos que se trata de una potencia. Por lo tanto, ponemos x aumentado en 1. Y el mismo resultado va en el denominador.
y al final se le pone una constante. ¿Por qué habíamos colocado la constante? Porque a este número puede acompañarle cualquier número y esta se le representa por medio de la letra C. ¿Cómo nos va a quedar entonces? X, aquí sumamos. 2 tercios más 1 quedaría 5 tercios. Estos 5 tercios viene igual abajo. Más C. Ahora, esta respuesta podría quedar ahí, pero debemos culminarla correctamente. Esto se encuentra sobre la unidad. Extremos con extremos y medios con medios. Entonces la respuesta quedaría 3x elevado a las 5 tercios sobre 5. ¿Por qué? Porque 3 por x a las 5 tercios queda en el numerador y el producto de los medios en el denominador. Todo esto sumado la constante. Y si es que queremos dejarlo correctamente expresado, nos quedaría 3 que multiplica a la raíz cúbica de x quinta sobre 5 más c. Vamos a ver otra. Me pide integrar 8x por la diferencial de x. Observamos aquí qué sucede cuando hay números o letras diferentes a la u, b, w, x y z se determinan como constantes. Las constantes salen. Entonces el 8, que es una constante, sale. E integro la variable. Sigo manteniéndome la constante. El x está elevado a la 1. Aquí no hay que confundirse. Muchos estudiantes tienden a confundir el siguiente proceso. La integral de x no es lo mismo que integral de dx. Aquí el x está elevado a la 1. Aquí tenemos en esta parte de aquí, esto es una potencia. Mientras que aquí ya vimos una de las reglas, la integral de dx, esto sí equivale a x. Por lo tanto, para resolver esto de acá, integral de x, el x está a la 1. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Sumarle 1. El 1 de exponente más el 1 me queda 2. Sobre el resultado que me queda, viene acá. Todo esto viene más c. Entonces simplificamos la mitad 4, la mitad 1. Entonces la respuesta nos queda 4x al cuadrado más c. Y si usted quiere esto nuevamente derivar, porque acabamos de integrar, me sale esta función. Esta función usted la integra y llegamos a la función primitiva. Y aquí fácilmente usted ya sabe, el exponente baja, 2 por 4, 8. Y la base queda disminuye en 1, queda 8x. Vamos a realizar la operación, la integral de 3x más e a la x diferencial de x. Como tenemos aquí una suma, se distribuye. Me queda integral 3x por la diferencial de x
más la integral de e a la x por la diferencial de x. El 3, que es una constante, sale. Me queda 3 integral de x con respecto a x más la integral de e a la x de x. Pues ahora sí vamos aplicando simplemente las fórmulas. Aquí me quedaría 3. Aquí es una potencia, me quedaría x al cuadrado. Y este resultado baja en el denominador. Más la integral de e a la x de x es a lo mismo. Todo esto más c. Y eso es todo.